Estimados y estimadas estudiantes, se les presenta la base de lectura correspondiente al tema de calor y temperatura, la cual es fundamental para entender procesos termodinámicos que son importantes en el mundo laboral del ingeniero y también en la vida cotidiana. Entonces, se les recuerda que deben de aprovechar la situación del foro de consulta llamado Café con Rosquilla, para cuando profundicen sobre los conceptos vertidos en la base de lectura, utilizando los materiales que se les faciliten u otros que puedan conseguir, puedan ustedes establecer una interacción para su aprendizaje. Por otra parte, se le hace también la recomendación de realizar el foro diagnóstico para conocer cuáles son sus ideas y saber por dónde hay que actuar para así asimilar y planificar y redirigir las ideas con las cuales ustedes están interpretando los fenómenos físicos. Porque al final lo que se quiere, según el programa, es que logren interpretar de la manera correcta fenómenos relacionados con la física, y la física está relacionada con el mundo en que vivimos y el mundo en que van a trabajar como ingenieros. Entonces, procedemos a presentar la base de lectura. Entonces, la base de lectura tendrá como fundamento el modelo físico que se aplica en los fenómenos térmicos. En este caso será el modelo cinético molecular. A partir de ahí vamos a proceder a ubicar dentro del lenguaje científico, dentro de la interpretación de la ciencia, los conceptos de calor y temperatura, que en la vida cotidiana a veces los confundimos, pero hay que saber situar en el lenguaje técnico a dónde va cada cosa, a qué vamos a llamar calor, a qué vamos a llamar temperatura, y saber describir fenómenos térmicos en base al modelo de la ciencia. A partir de los dos conceptos, pues vamos a tener la llamada ley cero de la termodinámica. Y de la ley cero de la termodinámica o del equilibrio térmico también, que es algo de lo cual estamos acostumbrados desde nuestra más temprana edad, pero no la llamamos la ley cero, ¿verdad? Pues vamos a lograr llegar a describir desde el punto de vista científico algunos fenómenos térmicos que aquí vamos a mencionar. Y en este caso serán cosas como la llamada dilatación térmica y también lo que son las transferencias de calor y los cambios de fase. Entonces, si no se entiende algo aquí de lo que se está diciendo, pues continúen y miraremos en detalle cómo se va a desarrollar el tema. Les reitero que deben, ¿verdad?, de tomar en cuenta que aquí es solo señalarles una orientación acerca de dónde deben dirigir su autoaprendizaje. En los temas anteriores hemos establecido siempre el modelo físico con el cual vamos a interpretar determinados fenómenos. Por ejemplo, los
movimiento de traslación utilizamos como base la partícula. Para estudiar el movimiento de rotación utilizamos el modelo de cuerpo rígido. En el caso de la elasticidad, el modelo elástico o deformable, y así sucesivamente. En este caso, cuando entramos a los temas correspondientes a la termodinámica, calor y temperatura, pues nuestra base será el modelo cinético molecular. Ahí se les hace una referencia donde ampliar lo que se trata este modelo dentro de un texto que se les ha estado recomendando desde que comenzó el curso. Entonces, sintetizando, ¿verdad? Y después va a contrastar en los textos lo que aquí se les está mencionando, ¿verdad? Todos sabemos que la materia, ¿verdad?, como sustancia, pues tenemos entendido que está formada por átomos, los que están en la tabla periódica. Y estos átomos, ¿verdad?, forman moléculas, ¿verdad?, y las moléculas forman sólidos, líquidos y gases, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que podemos interpretar que nos interesa para comenzar a entender el modelo cinético molecular? Pues en el caso de los sólidos, ¿verdad?, recordemos que los enlaces químicos son eléctricos. Pues aquí hacemos una representación de una molécula, de un sólido formada por átomos, por supuesto. Y entonces esos enlaces eléctricos se representan, ¿verdad?, uniendo los átomos con resorte, porque entre los átomos hay unas oscilaciones, y esas oscilaciones van a estar relacionadas con lo que comúnmente nosotros llamamos temperatura. ¿Y cómo es la relación? Pues si es el caso de los sólidos, entre los átomos va a haber más oscilaciones o vibración de esos átomos y por supuesto de las moléculas, cuanto mayor sea la temperatura. Entonces, ahí tenemos la base de los fenómenos térmicos, en el caso de los sólidos. En el modelo correspondiente a los líquidos y los gases, pues representamos ahí moléculas de un gas o puede ser la de un líquido formada por dos átomos. Y esas moléculas, sus átomos están relacionados por enlaces eléctricos, los enlaces de valencia que se les conoce en química, ¿verdad? Y ahí eso está representado con un resortito uniendo a dos átomos. Entonces, vamos a reconocer ahí, en este caso, otros tipos de movimientos que no están presentes en los sólidos, ¿no? Y en el caso de los líquidos y gases, la relación, el enlace intermolecular, pues se va a considerar despreciable. Y por lo tanto, estas moléculas van a tener otros tipos de movimientos, como son el movimiento de rotación y el movimiento de traslación de sus moléculas. Entonces, esas moléculas de un gas o un líquido, ¿verdad?, tienen esos tipos de movimientos que les da sus cualidades, que nosotros conocemos a nivel macroscópico.
Estamos representando ahí lo que sucede a nivel molecular o nivel microscópico. Entonces, esos tipos de movimientos es lo que más adelante se le llama en termodinámica la energía interna, o la podemos llamar también la energía térmica, ¿verdad? Y si hay movimiento, entonces puede ocurrir que existe una velocidad. Si hay velocidad, hay energía cinética. Si hay rotación, hay una energía cinética rotacional. Y si están oscilando, pues también hay una energía que tiene que ver, ¿verdad?, con una gran analogía con los sistemas de vibración de los resortes. Entonces, todo eso coadyuva a que exista entre las moléculas una cantidad de energía, ¿verdad?, que no hemos estado considerando hasta el momento en las leyes de conservación, y que nos va a lograr que logremos formar un modelo adecuado para poder describir, explicar y predecir fenómenos térmicos. Entonces, continuando, tomando como base el modelo anteriormente descrito, ¿cómo vamos a interpretar lo que en física vamos a llamar calor? ¿Va? Entonces, observemos la siguiente lámina. Y en este caso, vamos a tener un sistema A con una determinada temperatura y un sistema B con una temperatura menor que la del sistema A. Entonces, si se da esa situación de relación entre temperatura, las moléculas del sistema A van a tener una mayor vibración que las moléculas del sistema B. Entonces, estando en contacto con los dos sistemas, el sistema A cederá parte de su energía térmica al sistema B. Y ahí tenemos una transferencia de energía, ¿verdad?, y un fenómeno que se va a observar siempre y cuando tengamos esas condiciones. Un sistema con una mayor temperatura y un sistema con una menor temperatura. Entonces, esa energía térmica va a pasar del sistema A al sistema B. Y ahí está señalado la dirección de la energía térmica. Y en medio ahí hay una flecha con una Q mayúscula ahí, que es con la cual vamos a representar el fenómeno que vamos a llamar calor. La Q va a corresponder a la llamada del calor. Y entonces ahí sucede una conceptualización importante. El calor no es algo que se tenga, sino es la cantidad de energía térmica que pasó de un sistema a otro. ¿Ah? Y como estamos hablando de energía, también las unidades van a corresponder a las unidades de energía que estudiamos en los temas anteriores. En este caso será el Joule, ¿verdad? Entonces, conclusión importante: el calor como transferencia de energía va a ir del sistema que tiene más temperatura al sistema que tiene menos temperatura de manera espontánea. El hecho que el calor
como proceso de transferencia de energía térmica tengan las mismas unidades que el trabajo, ¿verdad?, tiene un significado muy importante, porque a partir de ahí se dice que el calor tiene su equivalente mecánico, ¿verdad?, con el trabajo, ya que los dos, ¿verdad?, se van a entender como procesos de transferencia de energía. Y aquí tenemos una gráfica donde se pone un sistema en el cual se debe aumentar la temperatura por efecto de un trabajo mecánico. En este caso, la masa que desciende y transmite su energía mecánica por medio de las paletas que hacen la rotación, la agitación en el sistema del líquido que está dentro del contenedor. Lo mismo va a pasar si directamente hay un flujo de calor hacia el sistema líquido. Por eso se habla de lo que es el equivalente mecánico del calor, ¿verdad?, como el trabajo, ya que los dos se deben de entender como procesos de transferencia de energía. Es decir, que un sistema no puede tener más trabajo que otro, o un sistema tener más calor que otro, sino que se tiene que entender que se le transmitió tanta energía por trabajo o tanta energía por calor. Es decir, son procesos de transferencia de energía. Entonces, ahora vamos a cambiar la hipótesis. Anteriormente teníamos la hipótesis de que un sistema tenía mayor temperatura que el otro. Ahora en este caso, ¿qué pasa si ambos sistemas que están en contacto tienen la misma temperatura? Que es un evento que suele ocurrir cuando, como estamos representando en el gráfico, los sistemas entran en contacto. Después de un tiempo, los sistemas que entran en contacto van a alcanzar la misma temperatura y esa va a ser la condición del equilibrio térmico. Y por lo tanto, si hay transferencia de energía térmica, si un sistema tiene mayor temperatura que el otro, entonces, ¿qué va a pasar si ambos tienen la misma temperatura? Pues no va a haber una transferencia de energía térmica. Y eso es importante para entender ciertos procesos termodinámicos que se tienen que estudiar más adelante. Entonces ahí tenemos varios ejemplos donde, ¿verdad?, se encuentran en contacto sistemas, ¿verdad?, y después de un cierto tiempo, si la división entre ellos, ¿verdad?, si la relación entre ellos se da por materiales que favorecen la conducción de calor, van a tener el equilibrio térmico o la misma temperatura. Pero si están enlazados por materiales que no favorecen la conducción del calor, entonces no va a ser fácil que se encuentre después de un tiempo en equilibrio térmico, es decir, que tengan la misma temperatura. Y ahí tenemos lo que se conoce como la ley cero de la termodinámica. Tenemos así la base conceptual para entender la definición operacional de temperatura, la cual se presenta de esta manera. La temperatura es una unidad que nos permite comparar
si un sistema se encuentra o no en equilibrio térmico con otro. Un fenómeno muy importante en la técnica es la dilatación de los sólidos. En este caso lo vamos a estudiar primero aplicándolo sobre la dilatación lineal, la variación por efecto de una transferencia de energía térmica, cual se mide la evidencia por una diferencia de temperatura, va a darnos una variación en la longitud. En el caso puede ser de una varilla. Entonces ahí el delta L, ¿verdad?, va a ser igual a la longitud inicial por un coeficiente de dilatación lineal, y eso, ¿verdad?, multiplicado por la variación de temperatura. Se supone que esta variación de temperatura es intervalos cortos, es decir, de aproximadamente unos 20-40 grados Celsius, porque después el coeficiente puede presentar también alteraciones y dar una curva, es decir, no presentarse lineal como establece la ecuación. Por eso se habla de los promedios del coeficiente de dilatación lineal en las tablas que aparecen en los textos. Y otra relación importante aquí es que para la variación de volumen, entonces se toma en cuenta el coeficiente de dilatación volumétrica por temperatura. Y ese va a ser igual a 3 veces el coeficiente de dilatación lineal. Otro fenómeno térmico importante es el llamado cambio de fase, que es muy particular en la situación del agua. En la situación esta vamos a presentar que los cambios de fase se dan entre, por ejemplo, el cambio entre sólido a líquido y líquido a vapor, como se presenta en la gráfica. En este caso el ejemplo señala una muestra de hielo abajo de los 0 grados Celsius, al cual se suministra un flujo constante de calor en un tiempo determinado. Entonces ahí, cuando sube la temperatura, se utiliza lo que se conoce el calor específico, es decir, el calor relacionándolo con el aumento de temperatura. Y ahí, ese calor relacionado con el aumento de temperatura se está utilizando una constante que se llama calor específico. Es necesario anotar que ese calor específico que se emplea en este experimento, en el ejemplo que está aquí mostrado, la gráfica, es a presión constante. Hay otro calor específico que es a volumen constante, y puede ser el ejemplo de lo que se hace en las ollas de presión, que al estar sellada la olla de presión está a volumen constante. Y así, por ejemplo, cualquier madre de familia sabe que los frijoles se cuecen más rápido en la olla de presión, o sea, a un proceso a volumen constante, que en la olla tradicional con la tapa encima, la tapa sencilla de la olla, que ese sería un proceso a presión constante. Bueno, en el caso del experimento del hielo abajo de 0 grados Celsius y que se le va suministrando un flujo constante de calor, llega un momento en que se llega a la temperatura donde el hielo comienza a convertirse en agua. Y en este caso, mientras exista un poquito de hielo en la muestra, la temperatura no va a aumentar,
Es decir, se va a mantener a temperatura constante hasta que todo el hielo se haya convertido en agua. Una vez que todo el hielo se convirtió en agua, vuelve a aumentar la temperatura, pero si observan ahora la pendiente de la recta es diferente, es decir, es otro calor específico, ¿verdad? Otro calor específico. Crece también de manera lineal, igual que el calor específico del hielo, ¿verdad? Pero ahora es el calor específico del agua a presión constante. Una vez que se llega a la temperatura de 100 grados Celsius, entonces la muestra vuelve a mantenerse a temperatura constante hasta que todo el agua se convirtió en vapor y vuelve entonces a aumentar la temperatura. Ese calor, ¿verdad?, que es absorbido o cedido según sea el caso, ¿verdad?, se llama calor latente, ¿verdad? Y ahí no interviene el factor de temperatura. La L significa el calor latente, que ahí está mostrada la constante esa. Esa también aparece en tablas en los textos. Lo mismo que los calores específicos a presión constante y a volumen constante. Y esa es la curva de los cambios de fase. Entonces, en este caso se va aumentando la temperatura y pasa de sólido a líquido y de líquido a vapor. Entonces, la transferencia del calor, la transferencia de energía térmica, se puede dar de tres maneras. Por conducción, es decir, dos sistemas directamente enlazados por un material buen conductor del calor, o por convección, por el movimiento de una cantidad o una masa de una sustancia, ¿verdad?, que puede ser que contenga una temperatura mayor o puede ser que tenga una temperatura más fría. En el caso, por ejemplo, de las refrigeradoras, ¿verdad?, ahí la masa que se mueve tiene la misión de obtener temperaturas más frías, ¿verdad?, pero no es por el contacto exactamente, sino por el movimiento de las corrientes de convección, pero en este caso de una masa de aire más helada. También se puede dar por las corrientes de convección en el caso de hornos, ¿verdad? Y también se puede dar la transferencia de energía térmica directamente por radiación. Y en este caso, pues la radiación solar, ¿verdad?, puede provocar los aumentos de temperatura, que se manifiesta también en los techos de zinc. Los que han vivido con techos de zinc han encontrado los ruidos que se provocan cuando el zinc está aumentando o disminuyendo su longitud por efecto de la energía que le llega por la radiación que llega del sol, ¿sí?, una onda electromagnética. En el caso de la conducción, ¿verdad?, nos vamos a detener en el concepto del flujo estacionario, el gradiente de propagación del calor, ¿verdad? Entonces, el flujo estacionario en el tiempo se demuestra una vez que está establecido la diferencia de temperatura entre un sistema y otro y que se mantiene constante en el tiempo. Entonces, por eso se toma en cuenta la variable tiempo. Y eso va a depender también de la longitud del material que une los dos sistemas, ¿verdad? Por eso se le conoce también como el gradiente, por la dependencia también de la longitud
del material que une. Ahí tienen las relaciones matemáticas entre esas variables. Para la propagación de calor por convección, tienen aquí una definición formal. Se trata de hacer pasar una masa de aire o un gas o un líquido que vaya absorbiendo calor o ofreciendo calor a la sustancia que se quieran calentar o se quieran congelar. Porque en la refrigeradora las corrientes de convección tienen una parte muy importante en el enfriamiento de los víveres que ahí se almacenan, para dar un ejemplo. Y ahí tienen otro ejemplo ahí en la figura de cómo se pueden utilizar las llamadas corrientes de convección. Y una aplicación de la propagación del calor por radiación se puede observar ahí en la foto tomada con una cámara infrarroja, los focos donde hay fuentes de calor y se compara con los focos donde hay la temperatura menor que los focos más calientes. Aquí hay una radiación, en este caso infrarroja. Y tienen allí la definición formal, textual.